Bienvenidos a Tu Alta Performance, el podcast de Ami Naves, un espacio que está pensado para impulsarte a que desarrolles tu mejor versión, a que encuentres coherencia entre tus acciones, valores y convicciones. Vas a poder inspirarte, conocer referentes, capacitarte en el bienestar y el desarrollo personal e incluso viajar por el mundo. Hoy vamos a hablar sobre cómo mantener la motivación para alcanzar tus metas. Comencemos. Lo cierto es que no es tan sencillo mantener la motivación, más cuando se trata de periodos largos de tiempo, que van sucediendo injusticias, dificultades, que van apagando esa motivación inicial, situaciones externas que repercuten obviamente en nosotros, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones. Y cuando la motivación esa se va apagando, hay que tener en claro dos cosas. La primera es que a la motivación hay que buscarla, alimentarla, generarla, y la segunda es que tenemos que generar hábitos para que nuestras acciones no dependan solo de cuando tenemos motivación. De los hábitos vamos a hablar en un próximo podcast, pero ya les voy recomendando el libro Hábitos Atómicos de James Clear, donde explica cómo generarlos y la importancia que tienen estos hábitos. Por eso mismo les digo, primero, a la motivación hay que generarla, alimentarla y buscarla. Y en segundo lugar, no siempre vamos a tener una super motivación, entonces si generamos la disciplina, los hábitos, ya vamos a tener incorporado la acción y nos va a llevar más fácil a los resultados que esperamos. En este episodio voy a desarrollar el primer ítem: cómo mantener la motivación. En primer lugar, me parece muy importante destacar que hablar alarga la vida. ¿Y a qué voy con esto? Poner en palabras los pensamientos, los sentimientos, las emociones, los decodifica, permite que veamos falencias en el pensamiento, y más cuando hablamos con otra persona que tiene bien en claro esto del funcionamiento de la mente. Lo podemos hablar con otra persona que nos brinda su punto de vista desde otras experiencias, desde otras vivencias. Ahí es cuando podemos vislumbrar que nuestra verdad o nuestra creencia no es absoluta, digamos. Entonces es muy importante poner en palabras lo que pensamos, las emociones y lo que sentimos, más sobre todo cuando esa motivación se va apagando. Bueno, ¿qué es lo que te está pasando? ¿Por qué se está apagando la motivación? ¿Cuál es la dificultad que estás viendo? Conversar a conciencia permite que podamos conocer los detalles. Y en los detalles está el crecimiento. A su vez, ser conscientes de que la persona con la que más hablamos es con nosotros mismos. Entonces, tenés que tener muy en claro qué te decís, cómo te lo decís, cómo te tratás. Las palabras tienen muchísimo poder. Pueden ser muy destructivas o pueden impulsarte muchísimo a que desarrolles tu mejor versión. Entonces, cómo te hables, cómo te estés hablando va a ser muy importante para mantenerte motivado. Y de eso vos tenés el poder, pero para eso tenés que estar muy presente, muy consciente y muy atento a lo que te estás diciendo. Recordá que podés hacerte sentir invencible. Si cambias el lenguaje, el significado cambia. Es muy importante que tengas en claro eso. Visualizar la vida que queremos y trabajar para alcanzarla. Creer que se puede hace que tomemos acciones hacia esa meta. La gente de éxito piensa todo el tiempo en lo que quiere y en cómo lo va a lograr. Las otras personas piensan más en lo que temen y en la dificultad. Dicen que el 80% del trabajo es mental y el otro 20% son las acciones. Entonces, imagínate la importancia que tienen tus pensamientos y trabajar en nuestro desarrollo personal, en nuestra gestión de los pensamientos, de las emociones y de los sentimientos. Esta relación entre pensamiento, emoción, sentimiento, acción nos lleva un poco al concepto de la famosa ley de atracción científica. No es que el universo te da todo por arte de magia, o a veces yo creo que sí, pero no es que te da todo por arte de magia, sino que uno empieza a accionar distinto y las cosas suceden, obviamente. No vamos a negar que la motivación está estrechamente relacionada con los resultados. Por eso es importante establecer metas
a corto plazo, que sean alcanzables y medibles, porque al lograr un mínimo objetivo nos retroalimentamos de motivación. Las metas deben tener una fecha y luego de que se establezca el objetivo, la meta alcanzable, se debe trazar un plan. Muy relacionado con esto está el podcast de cómo cultivar los cambios. Vayan a verlo, que les va a recontra servir para empezar a entender esto de cómo establecer las metas, la curva del cambio y lo que va sucediendo en nuestro comportamiento ante determinadas situaciones, cómo podemos elegir un camino u otro, pero la importancia que es elegirlo. La gente de éxito toma las riendas de su vida, se hace responsable de sus acciones. Hay una costumbre cultural hacia la queja en cuanto a lo caro que está el dólar, la inflación, la incertidumbre política, económica. Todo, digamos, lo que no depende de nosotros lo utilizamos un poco como excusa y ya culturalmente nos acostumbramos hacia eso. Pero la gente de éxito, más allá de eso, y no digo que seamos súper inconscientes, obviamente para hacer un negocio hay que tener en cuenta el contexto político, no digo que no, hay que estudiar muchísimo las situaciones, pero sí lo que digo es que uno se hace responsable de las acciones que puede tomar ante las situaciones externas. Si ponemos el foco en nuestra responsabilidad, vamos a crear realidades distintas y con ello oportunidades distintas. Así que sé protagonista de tu propia vida. Obviamente el camino más fácil siempre va a ser tirar la toalla, pero tomar el camino más fácil va a hablar de vos y de tu mentalidad. Así que, ¿qué camino querés tomar? Para alcanzar el éxito hay que desarrollar una mentalidad de éxito. El otro día vi una entrevista a Kobe Bryant, donde él cuenta que de chico erraba todos los tiros y después se dio cuenta que yendo a entrenar 1 hora y media, 2 veces por semana, no iba a hacer la diferencia y que tenía que trabajar mucho más para conseguir lo que él quería. Y empezó a entrenar absolutamente todos los días, horas y horas y horas. En 2 años se convirtió en el mejor jugador de la ciudad. ¿A qué voy con esto? No se trata tanto del talento o de las habilidades, sino que hay mucho trabajo detrás. Él pasó de errar todos los tiros, no invocar una, a salir el mejor jugador en 2 años. ¿Qué hizo para eso? Cambió su mentalidad y con ello obviamente cambió sus acciones, su manera de accionar. Se enfocó totalmente en las bases y fundamentos para ser mejor, se obsesionó con ser mejor todos los días un poco más. El objetivo era crecer cada día un poquito más. Es súper motivador escucharlo porque en el relato se vislumbra la mentalidad ganadora, el enfoque particular que adopta ante las adversidades. Se lesionó el tendón de Aquiles. Bueno, obviamente no digo que uno se ríe ante las adversidades, pero sí que empezó a ver qué es lo que podía hacer y no tanto lo que no podía hacer. Entonces lo vio como una oportunidad para comenzar a pensar qué iba a hacer, por ejemplo, en su retiro, ¿no? Entonces tomó ese tiempo como una oportunidad. Esa es la mentalidad de éxito, la mentalidad de los ganadores. Vale, así que es emocionante. Es decir, es horrible perder. Pero al mismo tiempo, hay respuestas. Si las miras. Porque se obtiene la información de perder más que de ganar, Sí, probablemente. es decir, las respuestas también están ahí cuando ganas, solo tienes que mirarlas. Así que es un proceso constante. Es emocionante cuando ganas, es emocionante cuando pierdes, porque el proceso debería ser exactamente el mismo. Tanto si ganas como si pierdes, es que vuelves a mirar y encuentras cosas que podrías haber hecho mejor. Encuentras cosas que has hecho bien, que han funcionado. Descubres por qué y cómo funcionan. ¿Cómo puedes hacer que vuelvan a funcionar? Pero lo más difícil es enfrentarse a esas cosas. Ese es un reto realmente grande y ¿Te duro. refieres Él buscó rodearse de los mejores, aprender de los mejores, observar a los mejores. Absorbió totalmente todo lo que podía sobre los mejores en su campo. Entonces, cuando cuesta más, hay muchísimas maneras de recuperar la motivación. Leer un libro, buscar una charla con alguien que admires, con un referente en lo que haces, repasar tu historia y tu avance, incluso volver al inicio. ¿Por qué empezaste? ¿Por qué decidiste enfocarte en este objetivo?
tener un diario de gratitud, en fin, hay miles de herramientas para mantener la motivación cuando más nos cuesta. Así que depende, obviamente, de nosotros. Y a veces quizás no pensar tanto y simplemente accionar y accionar y accionar. Y a medida que uno va avanzando a poquito, la motivación vuelve sola, ¿no? Es como un círculo vicioso. Son muy importantes las personas con las que te rodeas. No vamos a negar cuando alguien, no sé, entra a un lugar y trae inspiración, brillo, se siente en el aire, ¿no? Y quizás entra otra persona y hay pesadez, cansancio, energía negativa. Bueno, elegir a quién le prestas atención va a determinar muchísimo después cómo te sientas vos. Entonces es muy importante que elijas las personas con las que te rodeas. Yo, por ejemplo, soy muy pensante y trato siempre de recordar una frase: pensar menos, actuar más. Porque sí, voy a reconocer que pienso todo demasiado mucho antes de actuar. Entonces siempre siento que esa frase me sirve para accionar. Pensá menos, actúa más. Entonces esto es súper personal. Cada uno va a encontrar su frase porque obviamente no todos somos iguales. Hay personas que tienen la acción más incorporada y no piensan tanto, y eso tampoco está tan bueno. Pero por eso lo digo, uno tiene que conocerse mucho para saber cuál es la herramienta que más le sirve. El tema tiene muchísimo para explorar. Podemos hablar de motivación extrínseca, motivación intrínseca, es decir, cuáles son nuestros deseos más internos y qué es lo que realmente en nuestro interior más nos mueve. Para eso hay que conocerse mucho, hay que trabajar mucho en nuestro autoconocimiento y desarrollo personal. Hay distintos factores de la personalidad que más o menos nos definen en base a nuestras creencias y pensamientos. Y hay que transitar un profundo camino de autodescubrimiento. Conocer nuestros patrones predominantes, nuestros temores. Todo eso nos va a servir para incluso ayudarnos a nosotros mismos a mantener las motivaciones para alcanzar nuestras metas. En coaching se habla de eneatipos. Para eso, obviamente, hay que aprender los eneatipos y empezar a observarnos mucho a nosotros mismos. De ahí que creo profundamente en la importancia que tiene trabajar mucho en nuestro desarrollo personal. Nos puede aportar muchísimo valor. Y hasta acá el episodio de hoy. Vamos a hablar de los hábitos, vamos a hablar de muchísimas cosas para que puedan ir enfocándose en tener una meta, tener un objetivo, trabajar hacia ello y empezar a ver otros resultados en sus vidas. Esto lo hago simplemente porque lo disfruto y me encanta, pero me ayuda muchísimo que se suscriban a mi canal de YouTube y que me comenten, obviamente, qué tema les gustaría escuchar o a quién les gustaría escuchar, que vamos a hacer lo posible para hacer las entrevistas y que puedan conocer un poco más a sus referentes. Nos vemos la próxima.